Bendiciones para todos en este día. Hoy es el domingo 18 de abril del año 2021. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este nuestro mensaje para el día de hoy. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey, y yo soy María Santa, la pastora laica. Sean todos bienvenidos a este nuestro mensaje y que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones y en sus hogares en este día. Agradecemos que nos sintonicen. Y hoy, mis hermanos, vamos a escuchar las palabras que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a la gente de Corinto en su segunda carta. Usaremos esas palabras de Pablo para aplicarlas a nuestra realidad hoy. Comparto con ustedes de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, los versos del 1 al 10. Leo de la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice así: visión y debilidad de Pablo. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre en el que fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí hoy no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones y experiencias, un aguijón me fue clavado en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones y persecuciones, y en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es palabra de Dios. Este es Pablo, mis hermanos, el apóstol al cual Cristo le transformó la vida. Y todos ustedes conocen el encuentro que Pablo estuvo con Jesús cuando iba camino a Damasco y cómo eso cambió la vida de Pablo para siempre. Aquí Pablo nos dice que aunque él pudiera jactarse, echárselas, como decimos en mi país, de que ha tenido unas experiencias maravillosas con Dios, no lo hace, porque prefiere resaltar sus debilidades que sus logros. Y ya vamos a ver por qué. Hoy quiero verbalizar ante ustedes muchas de las preguntas que las personas se están haciendo en este tiempo que nos ha tocado vivir en el mundo.
En mis conversaciones a lo largo de este año tan crítico que hemos pasado con muchas personas, muchos me han hecho las siguientes preguntas. María, ¿cuándo terminará esta pandemia? ¿Por qué se ha desatado tanto racismo? ¿Cuál es el motivo de esta crisis mundial? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Esas son algunas de las preguntas que me han hecho las personas con las que he conversado a lo largo de este año de tanta dificultad, de tanto reto, de tanta pérdida que ha vivido el mundo. Son preguntas difíciles, nos hacen pensar, y para estas preguntas no parece existir una respuesta. No hay una respuesta que nos traiga satisfacción a estas preguntas que nos hacemos todos. Es como si hubiéramos vivido un año en el que pareciera que Dios ha guardado silencio. Creo que a los creyentes eso nos tiene un poco preocupados. Vemos que el mundo está en un momento de gran debilidad y cada crisis que llega lo debilita aún más. Es muy posible que tú también en tu vida personal hoy te estés haciendo preguntas similares. ¿Hasta cuándo tendré este problema? ¿Cuándo se resolverá este conflicto en mi familia? ¿Cuánto más tendré que aguantar, Señor? Tal vez tú hoy te sientas espiritualmente débil para enfrentar tus propias aflicciones. Y tal vez tú también estés preocupado por el silencio de Dios ante los asuntos de tu vida. Pero hoy, las palabras del apóstol Pablo nos van a ayudar a entender un poco el silencio de Dios. Pablo nos habla de que él tuvo unas experiencias increíbles con el Señor, que le fueron dadas visiones que ningún otro ser humano tuvo. Sabemos que Pablo fue transformado por la misma presencia de Jesús cuando lo llamó y cuando le cambió la vida por completo. Pablo tenía razones para jactarse y presumir de las experiencias que había tenido y del trabajo que estaba haciendo como siervo y seguidor de Jesús. Podía presumir de todo eso. Pero aún teniendo esos logros tan grandes y siendo un hombre de Dios, Pablo tenía un impedimento, tenía un problema, un aguijón constante del que no podía deshacerse. Era una espina en su costado todo el tiempo. Y dice Pablo que le rogó en oración al Señor 3 veces para que quitara ese problema de su vida. Y el Señor hizo silencio. Y como a la tercera va la vencida, el Señor le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En el verso 7, Pablo nos dice que ese aguijón que fue clavado en su cuerpo era un mensajero de Satanás para que le atormentara. Y es que a veces la persona que está siendo grandemente bendecida por Dios está siendo abofeteada por el maligno. Ese aguijón que le causaba tanto dolor a Pablo, ese aguijón que tal vez era un dolor físico o que era un problema de salud que tenía Pablo, pues no sabemos, él no especifica, solo lo llama un aguijón. Tal vez era un dolor espiritual,
con el que cargaba Pablo. Ese aguijón lo hacía débil y esa debilidad lo acercaba a Dios y lo hacía depender de Él. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Al principio hablamos de que el mundo está debilitado, que cada crisis lo hace más débil. Todo lo que vemos a nuestro alrededor parece estar debilitando a este planeta. Pero las palabras de Pablo hoy nos recuerdan que Dios se está engrandeciendo a través de esta debilidad por la que atraviesa el mundo. El Señor se está engrandeciendo a través de ese problema por el que atraviesas tú. Pablo le rogó a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. No dice que oró, no dice que le pidió, dice que le rogó. Mis hermanos, rogar es una conversación profunda y dolorosa que el alma tiene con el Señor. Pablo tuvo esa conversación 3 veces con Dios, pidiéndole que le eliminara este impedimento, ese aguijón que tanto le molestaba, que le resolviera esa situación, pero él no escuchaba. El Señor no lo hizo. La negación del Señor a sanarle esa dolencia a Pablo lo llevó a entender que Dios estaba intentando decirle algo. A veces el silencio del Señor es la respuesta. Creo que hoy los cristianos del mundo estamos de rodillas pidiéndole a Dios que elimine todos los aguijones que están debilitando al mundo. Tal vez tú hoy estás de rodillas pidiéndole a Dios que saque todos los aguijones que hay en tu vida, pues te sientes débil y cansado. Pero ¿qué intenta decirnos Dios con su silencio? ¿Qué nos quiere decir? A veces Dios no remueve los aguijones de nuestra vida, porque si lo hiciera, tal vez nos alejaríamos de Él. Hay cosas que el Señor no las va a quitar de nuestra vida, porque las va a usar para mostrar su poder y su gracia. Una vez entendemos eso, comenzamos a ver nuestro aguijón de otra manera. Es como si Dios nos dijera: necesito que dependas de mí en todo momento y en todo tiempo. Y aquí te coloco esta espinita, este aguijón, para que cuando sientas esa molestia que te va a causar, te acuerdes de mí. Y tú lo puedes aceptar así y agarrarte a la mano de Dios, o puedes tratar de sobrepasarlo tú solo y dejar que te arrope la tristeza, te llene el miedo o entregues la esperanza al enfrentarlo por tu cuenta. Si miramos los aguijones que afligen a nuestro mundo y tratamos de sobrepasarlos sin la ayuda de Dios, nos corremos el riesgo de perder la fe y de hundirnos en esta crisis mundial que parece no terminar. De igual manera, si intentas superar tus propios aguijones confiando solo en tus propias fuerzas, te corres el riesgo de perderte la oportunidad de ver la gracia de Dios reflejarse a través de tu aflicción en tu vida. Solo hay 2 formas en las que el Señor puede remediar la situación de estos aguijones. Puede quitar el aguijón, eliminar la carga de ese problema,
o puede darnos la fuerza para llevarla. En lugar de quitar la carga, Dios le dio a Pablo las fuerzas para llevarla. Y Dios mostraría su poder a través de la aparente debilidad de Pablo. Pero para esto, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos damos cuenta que nosotros somos insuficientes. No podemos recibir la fuerza que Dios nos da hasta que conocemos nuestra propia debilidad. La gracia es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción en nuestras vidas. Que te baste mi gracia, dice el Señor, que sea suficiente para sostenerte, para consolarte, para ayudarte, para levantarte. Por medio de sus debilidades y de aquel aguijón que lo atormentaba, Pablo se hizo completamente dependiente de Dios. Mis hermanos, al igual que Pablo, nosotros siempre tendremos debilidades y siempre tendremos que depender de Dios. A veces pensamos que Dios es un Padre amoroso, del que pensamos que podremos independizarnos cuando ya seamos cristianos maduros. Pero eso no es así, porque mientras más maduras en tu fe y mientras más le sirves a Dios, más punzante se puede hacer esa espina en tu vida, para que no te olvides de dónde es que recibes tu fuerza. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi debilidad es el recuerdo constante de que necesito de Dios. Mis hermanos, ¿qué aguijón del maligno puede afectarte si reconoces que tu debilidad te permite encontrar tu fuerza? ¿Cómo puede el maligno llenar tu vida de espinas cuando él muy bien sabe que en tus espinas tú vas a encontrar tu fuerza? ¿Qué crisis mundial puede asustarte si ese miedo te lleva a buscar fuerzas en Dios? ¿Qué problema personal puede desesperarte si confías que a través de esa situación verás la gloria de Dios? La lección detrás de todo esto es que tú estás preparado para usar tus aguijones para acercarte a Dios. Y eso elimina el miedo, elimina la angustia y te quita la duda. No importa lo que llegue a mi vida, bueno o malo, lo usaré para acercarme más a Dios. ¿Qué tal que hicieras esa promesa a ti mismo hoy? No importa lo que llegue a mi vida, sea bueno o sea malo, prometo usarlo para acercarme más a Dios. Usaré el aguijón de esta crisis mundial para acercarme más a Dios. Usaré este conflicto interno que llevo conmigo mismo para acercarme más a Dios. Usaré este problema, este dolor, esta situación para acercarme más a Dios. Y no solo me acercaré a Él, sino que me bastará con su gracia. Veré su amor y su favor en mi vida y tendré la valentía de aceptar su voluntad, aun cuando no la entienda. Es por eso que Pablo
dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el verso preferido de miles de cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso es una declaración, no de lo fuerte que somos porque creemos en Cristo. Es una declaración de que somos débiles y la fuerza para seguir adelante, para enfrentarlo todo, nos la da Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque Él es la fuente a donde voy a recargar mis fuerzas para seguir adelante y poder vencer mi debilidad. Tal vez no te gusta hablar de tus debilidades, tal vez las escondes, pero si supieras que tus debilidades pueden ser tu mayor recurso, pues Dios te dice: quiero usar tus debilidades como una vitrina para mi poder. A Dios no le sorprenden tus debilidades y tampoco te juzga por ellas, sino que Él se engrandece a través de ellas. A pesar de tus debilidades, Dios te busca. A pesar de tus debilidades, Dios te usa. A pesar de tus debilidades, Dios te bendice. Nuestras debilidades, sean las que sean, mis hermanos, muchas veces nos ponen de rodillas ante Dios. Y allí Él nos fortalece con su poder. Y si el poder de Dios es el que reposa sobre mí, dice Pablo, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Te invito a que traigas tus debilidades ante Dios en este día. Ve dispuesto a recibir su gracia, que será suficiente para ti. Que te baste con saber que el favor y el amor de Dios cubren tu vida, aun cuando no quite ese aguijón que tanto te molesta. Permite que su poder se perfeccione en tu debilidad. En tu debilidad. En aquello que reconoces que no puedes cambiar por ti mismo. En aquella falta que sabes que tienes y que la vas a poner ante el Señor. En aquel problema que te hace débil, porque te hace dudar del poder de Dios. En aquella crisis que rodea al mundo, mis hermanos, que parece crecer cada día, que no parece tener fin. Vayamos con esa debilidad ante el Señor. Él es la fuente de poder y de fuerza. Allí es a donde tenemos que ir, de rodillas, a orar, a rogar, pero sobre todo a confiar, porque todo lo podemos, porque Cristo es quien nos fortalece. Cerramos este mensaje hoy con una palabra de oración. Y allí en tu hogar te invito a que inclines tu rostro. Tenemos que orar, mis hermanos, porque el mundo está pasando por unas pruebas bien grandes. La humanidad enfrenta momentos que no nos ha tocado vivir antes. Siempre ha habido crisis. No es la primera vez que hay epidemias, pandemias, pestilencia. No es la primera vez que se ve violencia. Pero sí, mis hermanos, se siente como que la maldad se ha multiplicado, como dice la palabra de Dios. Lo malo parece seguir haciéndose bueno, aceptable. Y los hijos de Dios pueden sentirse preocupados. Pero a nosotros, los que hemos creído
y los que sabemos que nuestra debilidad y la debilidad del mundo son instrumentos en las manos de Dios para Él glorificarse, no perdemos la confianza, no arriesgamos nuestra paz y no perdemos nuestro gozo. Pero sí tenemos que orar. El Señor nos enseña en la palabra y nos dice que debemos orar en todo momento, en todo tiempo, dando gracias al Señor nuestro Dios por todo y poniendo todo en las manos del Señor nuestro Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Todopoderoso, Creador del universo, de lo que ven nuestros ojos y de lo que no vemos. Venimos ante ti, mi Señor, para adorarte y para glorificarte. Señor, sabemos que tu presencia es real y tu poder es verdadero. Y reconocemos, mi Dios, que no importa cuán grande sea la crisis, no importa cuán débil creamos que está el mundo, tú estás obrando en medio de todo esto. Sabemos, mi Dios, que tú trabajas en silencio. Y en esta hora, mi Señor, te pedimos la paciencia para poder entender y esperar en tu tiempo. Fortalece nuestros corazones en este tiempo, mi Señor, en que la maldad se multiplica. Ayúdanos a mantenernos alejados de lo que no es tuyo. Estamos rodeados por lo que no es tuyo en este tiempo, mi Señor. Pero estamos rodeados por tu luz divina y por tu protección. Y te agradecemos el amor con que nos cuidas, la protección que nos ofreces y la gracia salvadora que tú nos das. Úsanos en este tiempo, mi Señor, para que a través de nuestras debilidades otros puedan llegar a ti. Somos imperfectos, pero estando en tus manos, mi Señor, nuestras debilidades y nuestros aguijones, esas espinas que queremos eliminar, tú las transformas por tu gracia. Hoy rogamos, mi Dios, para que tu favor y tu amor se manifiesten en este planeta, en los hogares de tus hijos y en el corazón de tu pueblo. Bendice, mi Señor, a esta tierra. Bendice, mi Señor, a los tuyos. Obra, mi Señor, en esta humanidad que te necesita tanto. Fortalécenos, mi Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, y llénanos del Espíritu Santo para vivir vidas agradables a ti en medio de estos tiempos, mi Dios, que ponen todo a prueba. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias por recordarnos eso en este día. Oramos en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y hoy nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de escuchar este mensaje, vamos a un mundo a vivir este mensaje, a demostrarle a los demás que nosotros caminamos fortalecidos por Cristo, que no importa la crisis, no importa la debilidad que tenemos o el aguijón que llevamos, nuestra ancla sigue siendo y será Jesús. Que Dios les bendiga en este día.